Bueno, ya hablábamos de este tema, una de las partes del pacto fiscal que busca impulsar el gobierno. Una de las partes es el proyecto de cumplimiento tributario, ya que es una contrapropuesta al capítulo del proyecto de evasión y elusión que venía en la reforma tributaria que fue rechazada en marzo pasado. Bueno, y a la espera del ingreso de este proyecto, en el Ministerio de Hacienda encargaron un estudio sobre cumplimiento tributario que fue elaborado por el exdirector de Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorrat, quien a esta hora nos acompaña ahí a la distancia para hablar de sus conclusiones. Michel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días, Connie y Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Michel, el titular con el que nos quedamos sobre este reporte, y lo comentábamos al inicio del programa, es que el incumplimiento tributario corporativo es del 51,4%, es decir, del total que debería llegar a las arcas fiscales por pago de impuestos a las empresas, solamente se recauda efectivamente el 51,4%. Y este número llamó la atención por el tamaño, alrededor del 5% de nuestro PIB, pero también por la comparación con otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, el cumplimiento sería de alrededor del 11%, en Australia del 5,6%. ¿A qué se deben estas diferencias? ¿Por qué en Chile estamos viendo cifras tan altas? Bueno, la verdad es que la comparación con esos países no es tan directa porque ellos lo que usan es un método distinto, que se basa en fiscalizaciones y se extiende el resultado de eso y en general ahí también hay bastante subestimación porque en las fiscalizaciones no siempre se logra detectar toda la evasión. Ahora, sin duda que tenemos mucha más evasión que los países desarrollados, ¿ya? Y eso, bueno, obedece a distintas razones, ¿ya? La tasa de evasión de IVA no causa tanta extrañeza, ¿verdad? Sí, En torno al 20%. Esa tasa también es alta en comparación, por ejemplo, en la Unión Europea, en donde la media es en torno al 7%. ¿Ya? Pero es más o menos similar a lo que pasa en Latinoamérica, ¿ya? En el impuesto a la renta debe ser lo mismo, lo único que no hay cifras tan disponibles como en el caso del IVA. Ahora, sí, lo que sí llamó muchísimo la atención, más que el caso del IVA, ¿cierto? Por su monto, es el caso del incumplimiento del impuesto corporativo, el que pagan las empresas, ¿cierto? Que llega a 51,4%. La pregunta que uno se hace, Michel, es ¿y qué pasa con eso? ¿Significa que hay otra mitad, hay un 50% que no paga, que no está pagando, de empresas que no están pagando los impuestos, o es otra cosa? Para que nos expliques qué significa ese casi 50% que no está llegando a las arcas fiscales. Sí, bueno, lo que se hace, ¿no es cierto?, es estimar una brecha entre lo que se debería recaudar de acuerdo a las cifras de cuentas nacionales y lo que efectivamente entra en arcas fiscales. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta que nuestro impuesto es bien amplio, porque, claro, probablemente uno dice, ¿cómo no sé, Copec, Enel van a dejar de pagar la mitad? No, puede ser que esas empresas no estén evadiendo o sea mucho menor. Pero en el conjunto, ¿no es cierto?, hay que pensar de que existen más de 1 millón de empresas. Este método también recoge la informalidad, que debe explicar, no sé si un 10% de esa cifra. Pero el impuesto se aplica a todas las empresas individuales, sociedades de personas, y bueno, y efectivamente eso es lo que da como resultado, ¿no es cierto? Y hemos dicho que eso, generalmente se ha pensado que estos métodos miden la evasión, ¿ya? Pero cuando uno empieza a ver, bueno, qué pasa con la elusión, y te pones a mirar distintas figuras elusivas que están en el catálogo que publica Impuestos Internos, nosotros llegamos a la conclusión de que también hay varias de esas, por lo menos 2/3, que sí estarían recogidas en la brecha, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay figuras elusivas que tienen que ver, muchas de ellas, con fabricar artificialmente pérdidas de capital, la venta de activos y cosas así, que también las recoge el método. Este proyecto, por si acaso, yo no lo hago solo, sino que estoy a cargo de un equipo del servicio y que tiene objetivos bastante más extendidos. Y una de las cosas que queremos poder responder en el futuro es justamente dónde está esa brecha, cómo se explica ese número. Ya, ¿y ustedes logran explicarla? O sea, con el informe en la mano, digamos, ustedes dicen, perfecto, es aquí donde se está yendo la plata o donde no está llegando los recursos, así dicho en buen chileno. ¿Tienes claro? Sí, bueno, no completamente aún. Sí hay cosas que uno puede mencionar. Por ejemplo, todos sabemos un poco cómo se va del IVA, ¿cierto? Que, por ejemplo, empresas que no dan la boleta, ¿ya?
o facturas falsas, ¿ya? Que han habido casos que han salido en la prensa. Ya. O mucho de esto de gastos que son personales y que se hacen pasar por las empresas, eso es muy frecuente. Por ejemplo, la factura del restaurante, ¿no es cierto? O las Supermercado. compras de supermercados. Bueno, todas esas formas que implican evadir IVA, casi todas ellas también implican simultáneamente evadir impuesto a la renta. Mm. ¿Ya? Entonces, ese 19% de IVA que no llama tanto la atención, explica la mitad de la evasión en el impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, claro, y falta otra mitad que tiene que ver con formas propias de evadir el impuesto a las empresas, a la renta de las empresas. ¿Ya? Abultamiento de otros gastos, fabricación de pérdidas de capital a través de la figura elusiva, etcétera. ¿Ya? Y como te digo, también la informalidad. ¿Ya? Sí. La informalidad, estamos también evaluando eso, cuánto significa. Y yo creo que vamos a concluir de que probablemente explica un 10% de esa cifra. ¿Se incluyen también en los cálculos los ingresos exentos? Lo pregunto porque eso tal vez también explicaría este elevado número de la tasa de incumplimiento tributario. Claro, y eso ha sido un cuestionamiento que se ha hecho, ¿verdad? Sí. Pero no, la verdad es que, o sea, yo puedo decir que está bien hecho. O sea, en el fondo estamos sacando toda la renta exenta. Ujú. No están Es incluidas decir, las exenciones. no están incluidas las exenciones. O sea, esto deja fuera lo que se llama el gasto tributario. Y eso hemos sido bien cuidadosos, ¿no es cierto?, de ir recorriendo la ley para excluir, por ejemplo, las rentas de arriendo que están exentas, qué sé yo, la depreciación acelerada también, hay que expresar la renta presunta, todo eso está incluido, ¿ya? Ujú. Es decir, todas estas cosas que se han mencionado como que no estarían incluidas, yo creo que sí, en un 99% está todo incluido. Siempre hay pequeñas cosas que no hay cómo calcularlas, pero sabemos que no mueven la aguja, ¿no? Michelle, mencionabas ahí el revuelo que han generado esas cifras. Tú has dicho en ocasiones anteriores, en algunas entrevistas por la prensa, que esta metodología está validada a nivel internacional, que es la misma que utiliza el FMI. ¿Por qué entonces ha generado tanto revuelo? ¿Es porque se ha sentido como un ataque? ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, mira, cuando uno está en el ámbito más técnico, porque yo hago estos estudios desde hace muchos años y lo he hecho en varios países. Entonces, claro, cuando no hay un debate sobre un plan fiscal que quiere reducir la evasión, la verdad es que no genera ningún revuelo, ¿ya? O sea, tasas del 50% en renta se han medido en otras partes, ¿ya? No es información pública, pero generalmente queda en el ámbito técnico. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con esto, que justo coincide con que se espera poder reducir la evasión en un 1,5 puntos porcentuales, y entonces algunos piensan que es demasiado. Y lo que concluye el estudio es que pareciera que no es, o sea, es bastante, ¿no es cierto? 1,5 puntos. Pero hay suficientes recursos como para lograr eso, ¿ah? Con las herramientas necesarias. Pero yo creo que el revuelo es por eso, ¿no? Y tal vez porque a lo mejor se malinterpreta, viendo de dónde vienen las críticas, ¿no es cierto? No es que uno esté diciendo que la gran empresa o que los que están en la CPC, la SOFOFA, no dejen de pagar la mitad de los impuestos. Eso no lo sabemos con certeza, y yo personalmente pienso que por razones obvias, la gran empresa, aquellas, por ejemplo, que transan en bolsa, en donde hay mucho más transparencia y mecanismo de control, obviamente no van a dejar de dar la boleta, o es más complicado que tengan facturas falsas. No, en el sistema, ¿no es cierto?, dentro del universo de actividades que generan impuestos de primera categoría, se arroja esa tasa de evasión. Claro, pero eso no ¿Ya? significa, digamos, para que quede súper claro, no significa, Michelle, estamos conversando con el exdirector de Impuestos Internos, Michel Llorrat, que los empresarios no estén pagando sus impuestos, que es como quedó, digamos, de alguna manera. Claro, no significa que todos no paguen los impuestos. Debe haber, y sabemos que hay empresas que son cumplidoras y que probablemente no tienen nada de evasión, Sí. ¿cierto? Michelle, mencionabas el tema de que este informe también se presenta en medio del debate que ha surgido en torno al pacto fiscal, del proyecto de cumplimiento tributario que debería ingresar en las próximas semanas. Todavía no lo tenemos, pero ya tenemos algunos indicios sobre lo que ha planteado Hacienda que va a venir en el proyecto. ¿Podría ayudar a reducir estas cifras de incumplimiento tributario? Sí, hay varias medidas que tienen que ver con la administración tributaria.
son diversas, pero por ejemplo, una que claramente puede ser de gran ayuda es lo que tiene que ver con facilitar el acceso a impuestos internos de la información que está amparada por el secreto bancario. Sí. ¿Ya? Que no se está estableciendo un acceso irrestricto, pero sí mucho más fácil, ¿no es cierto?, más expedito de lo que existe actualmente. ¿Ya? Porque actualmente, claro, la ley otorga la posibilidad de en ciertas circunstancias que el servicio pueda pedir esa información, pero el contribuyente se puede oponer, ¿no? Y hasta ahí llega. ¿Ya? Entonces, y esa es una herramienta que casi todos los países desarrollados y que tienen tasas de evasión bajas la tienen. ¿Ya? Entonces, eso hace una gran diferencia. Michelle, ¿Ya? y en ese... Por ejemplo, Sí. ¿Mm? No, adelante, termina. Sí, por ejemplo, en Nueva Zelanda yo estaba investigando, claro, ellos, por ejemplo, tienen muy poca evasión en IVA porque pueden mirar la cuenta corriente, ¿no? Entonces, cuando hay ingresos a la cuenta corriente que no están amparados en boleta o factura, entonces es directo, ¿no es cierto? Ahí ya descubriste que hay un incumplimiento, ¿ya? Y por lo tanto lo frenas, ¿no? Y en ese sentido, Michelle, uno se pregunta si es tanta, si hay una brecha grande en el cumplimiento de estos dos impuestos, ¿cierto? Del IVA y la tasa de impuesto corporativa. Entonces, tal vez tienen razón los empresarios cuando sostienen que debiera enfocarse, digamos, una reforma tributaria, un pacto fiscal en tratar de disminuir o atacar la elusión y la evasión, porque ahí hay un espacio enorme, según se evidencia en este informe, antes que en subir otros impuestos o en subir los impuestos en general. ¿Tú coincides con eso? O sea, yo siempre he pensado de que reducir la evasión debiera ser el primer foco cuando uno quiere aumentar la recaudación, porque tiene varias virtudes, ¿no es cierto? Porque en el fondo tú logras que las personas paguen lo que les corresponde, ¿ya? Que es distinto a tener que subir impuestos porque eso genera otras distorsiones, ¿ya? Entonces, claro, si uno pudiera, por ejemplo, si los empresarios apoyaran esta idea del acceso a las cuentas corrientes, ¿ya? Entonces sería una excelente herramienta, ¿no? Y que podría evitar incluso tener que subir impuestos en el futuro o ahora, en fin. Claro, lo que pasa es que con los informes que encargó Hacienda, ¿no es cierto?, esto sobre la eficiencia del gasto y el efecto del crecimiento, la conclusión es que, y contando con este 1,5 puntos del PIB de menor evasión, la conclusión es que igual no hay suficiente espacio, ¿no es cierto?, fiscal para los gastos que existe acuerdo en que deben aumentar, ¿no es cierto?, que también está bien definido en este informe qué es lo que debería aumentar. ¿Y qué te parece? Porque en el pacto fiscal, digamos, lo que se ha propuesto es la baja de tasa de impuesto corporativo a 25%. ¿Qué te parece la propuesta que han hecho desde los gremios empresariales de bajar esa tasa al 23%? Ahí el argumento de fondo es que la tasa en Chile está más alta que la OCDE, Sí. ¿ya? Lo cual es cierto. Ahora, yo no soy tan partidario de bajar esa tasa porque los sistemas son distintos, ¿ya? Claro, está bien, en Chile tenemos una tasa un poco más alta, pero también tenemos algunos incentivos a la inversión, como la depreciación acelerada. O sea, hoy día la pyme ni siquiera es acelerada, pueden rebajar la inversión como un gasto cualquiera, ¿ah? Entonces, si uno midiera lo que se llama la tasa marginal efectiva, o sea, considerando estos beneficios, llegaría a la conclusión de que en realidad en Chile no es tan alta la tasa, ¿ah? Desde el punto de vista de cómo afecta la inversión, ¿ya? Pero bueno, el propio gobierno, ¿no es cierto?, está proponiendo bajar en 2 puntos, ¿ah? 23, que el problema es que eso tiene un costo, ¿ah? Y entonces, bueno, ¿qué subimos para compensarlo? ¿Ya? Y entonces ahí entiendo que hay una propuesta de los empresarios de, en el fondo, subir o reducir el tramo exento. No he leído bien en concreto, pero así es, ¿no es cierto?, como subir un poco los impuestos a las personas que hoy día no pagan impuestos a la renta. La contrapropuesta ahí es también hacer modificaciones a lo que es el pago de impuestos en el momento en que se retiran los dividendos de las empresas. Claro, sí. Tú dices la propuesta de... Sí, de la más CPC. por el lado del... Sí. Ya, pero lo que hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, es que sean cambios
progresivos, ¿ya? O al menos neutrales en esa materia. ¿Ah? No es muy presentable que uno reduzca la tasa a las empresas, que cuando uno reduce la tasa a la empresa, en el fondo tiene un componente regresivo, porque en el fondo le está reduciendo a las empresas, a las personas que tienen más recursos, principalmente. ¿Ya? Entonces, eso debería ser compensado con algo progresivo, ¿no es cierto? De tal manera que el efecto neto sea progresivo o al menos neutral. ¿Ya? Claro, conversamos con Michel Llorrat, exdirector del Servicio de Impuestos Internos. Michel, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo para conversar con nosotros aquí en Mercado Central. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Michel. Buen fin de semana.